Imagina un lugar tranquilo, calles normales, casas familiares, vecinos que se conocen de toda la vida. Así era Atizapán de Zaragoza, un sitio donde nadie esperaría que detrás de la fachada de normalidad se escondiera un secreto tan oscuro, tan inhumano, que cambiaría la percepción de la seguridad para siempre. Este es el caso de Andrés Mendoza, el hombre que el mundo conocería como el monstruo de Atizapán, un carnicero aparentemente inofensivo que por décadas llevó una doble vida, cometiendo crímenes inimaginables en el silencio de su propio hogar. Lo que te voy a contar hoy no es solo la historia de un asesino serial, es la crónica de cómo la oscuridad se camufló a plena vista, de la negligencia que permitió que una pesadilla se extendiera por años y del dolor de las familias que buscaron respuesta desesperadamente. Prepárate, porque lo que sucedió en Atizapán es una herida abierta en la sociedad mexicana. Todo comenzó a desmoronarse en el mes de mayo del 2021. La víctima, Reina González, una mujer de 34 años, había desaparecido. Su pareja, Bruno, desesperado por encontrarla, siguió una pista que lo llevaría a la casa de Andrés. Ella le había dicho a su pareja que iría a casa de un amigo para hablar sobre un negocio, pues Andrés le había prometido ayudarla a abrir un local de celulares. Bruno, con una premonición terrible, decidió irrumpir en la casa de Mendoza. Lo que encontró allí superó cualquier pesadilla: partes de cuerpos. En ese momento, la policía fue alertada y el horror apenas comenzaba a revelarse. La escena era dantesca. En el patio, en la cocina, incluso en la recámara, los investigadores encontraron más que los restos de Reina. Hallaron una fosa, huesos fragmentados, prendas de vestir, identificaciones e incluso herramientas que sugerían un patrón macabro. Era evidente que Reina no había sido su única víctima. La magnitud del descubrimiento impactó a México entero. ¿Quién era este hombre que vivía entre nosotros? ¿Y cuántas vidas había tomado? La comunidad de Atizapán se sumió en un estado de shock y terror. Nadie podía creer que ese vecino amable era en realidad un depredador. Cuando lo arrestaron, Andrés no gritó, no lloró, no pidió perdón, solo dijo: sí, las maté, a varias. Confesó haberlas desmembrado con cuidado, haber guardado partes del cuerpo, haber comido algunas. Los psicólogos forenses lo describen como un psicópata organizado. Planificaba cada crimen, sabía cómo no ser descubierto. No era un loco, era un depredador racional, un caníbal metódico. Andrés Mendoza, un hombre de 72 años al momento de su detención, carnicero de oficio, casado, abuelo. Para muchos era simplemente el chino, un tipo tranquilo, servicial e incluso bromista. ¿Cómo es posible que un perfil tan aparentemente inofensivo ocultara a un asesino serial? Los vecinos lo describían como alguien normal, ofrecía ayuda, era amable. Esta fachada de normalidad es quizás uno de los aspectos más perturbadores del caso. Por décadas operó bajo el radar. Su verdadera naturaleza, oculta
a plena vista. Se cree que sus crímenes comenzaron mucho antes, posiblemente 30 años atrás. Lo que se encontró en su casa era un macabro testimonio de sus crímenes, una libreta con nombres y pesos de sus víctimas, una lista espeluznante que revelaba un patrón y una meticulosidad escalofriante. Se habla de más de 30 víctimas, la mayoría mujeres, desaparecidas en los alrededores. Un asesino organizado y metódico que dejó un rastro de terror durante décadas. Detrás de los números y las cifras hay vidas, hay historias, hay familias destrozadas. Este es el momento de recordar a las mujeres que perdieron la vida a manos de este monstruo. Ellas no son solo estadísticas, fueron madres, hijas, hermanas, amigas. Cada una de estas mujeres tenía sueños, planes, un futuro arrebatado de la manera más cruel. Sus familias vivieron la angustia de la desaparición, la desesperación de la búsqueda y finalmente el dolor insoportable de la verdad. Su memoria nos obliga a recordar la importancia de no olvidar, de no permitir que esto se repita. La escena del crimen en la casa de Mendoza se convirtió en un laboratorio forense masivo. Cientos de peritos, antropólogos, odontólogos forenses trabajaron incansablemente para identificar los restos y reconstruir así los eventos. Era una tarea monumental. Dentro de la casa y el patio se encontraron no solo fragmentos óseos, sino también elementos de corte, instrumentos de tortura y una perturbadora colección de objetos personales de las víctimas. Identificaciones, teléfonos celulares, ropa, joyas, todo meticulosamente guardado como trofeos de sus crímenes. La libreta mencionada previamente se volvió una pieza clave para la investigación. La identificación de las víctimas fue un proceso largo y doloroso, apoyado por pruebas de ADN y cotejo con reportes de personas desaparecidas. Gracias a la ciencia forense, algunas de las víctimas pudieron recuperar su nombre y sus familias. Un poco de paz en medio de tanto horror. Esta investigación reveló no solo la crueldad de Mendoza, sino también su fría racionalidad al intentar ocultar sus crímenes. El caso de Atizapán desató una ola de conmoción y rabia en todo México. No era solo un crimen aislado, era un doloroso recordatorio de la epidemia de violencia de género y feminicidios que azota al país. ¿Cómo es posible que un asesino operara con tal impunidad durante tanto tiempo? La comunidad de Atizapán quedó marcada por el trauma. La confianza se rompió. ¿Quién es el vecino de al lado? ¿Qué tan seguras son nuestras calles? La historia de Andrés Mendoza expuso las fallas en los sistemas de búsqueda de personas desaparecidas y la urgente necesidad de una mayor protección para las mujeres. Este caso no es solo la historia de un monstruo, sino también la historia de un problema sistémico. Nos obliga a cuestionar qué estamos haciendo como sociedad para proteger a los más vulnerables y para evitar que tales atrocidades vuelvan a ocurrir. La memoria de las víctimas debe impulsarnos a exigir justicia y a luchar
por un futuro donde ninguna mujer tenga que desaparecer. Andrés Mendoza fue vinculado a proceso y actualmente enfrenta múltiples cargos por feminicidio, desaparición forzada y canibalismo. El proceso legal es largo y complejo, pero las familias de las víctimas buscan justicia y un cierre a su dolor. El caso del monstruo de Atizapán es un escalofriante recordatorio de la oscuridad que puede habitar entre nosotros, pero también es una historia de resistencia, de la incansable búsqueda de la verdad por parte de las familias y de la necesidad de mantener viva la memoria de quienes fueron silenciadas. Que sus nombres no se olviden, que sus historias sirvan de advertencia y de impulso para un cambio real. La lucha por la justicia y la seguridad continúa.